Los modelos de inteligencia artificial actuales se basan en ideas con más de 10 años de antigüedad. Funciona, es escalable y todos asumieron que eso era suficiente. DeepSeek publicó un artículo que dice: no, hay otra forma de avanzar. Si se confirma, cambiará cómo se crearán los modelos poderosos. El diseño anterior no era malo, era necesario. Sin eso no existiría la inteligencia artificial moderna, pero tenía una desventaja: mantenía los modelos estables a costa de limitar cuánta información podían mover internamente. Para entender lo que hizo DeepSeek, debes conocer un problema básico que surge al hacer modelos de inteligencia artificial más grandes. Los grandes modelos de lenguaje tienen capas. Un mensaje entra en la primera capa, que lo procesa y lo pasa a la siguiente, hasta que la última produce una respuesta. Durante el entrenamiento, si la respuesta es incorrecta, una señal llamada gradiente fluye hacia atrás a través de todas esas capas, diciéndole a cada una cómo debe ajustarse. Hace años, investigadores notaron que obligar a los gradientes a pasar por todas las capas podía causar problemas. Las señales pueden debilitarse o amplificarse. Para resolverlo, crearon las conexiones residuales. Las conexiones residuales no solo mejoraron los modelos, también salvaron el aprendizaje profundo de una gran barrera. Antes de ese momento, entrenar redes profundas era algo frágil. Podías apilar capas, pero después de cierta profundidad, el aprendizaje se volvía más lento. Los gradientes desaparecían y el rendimiento en realidad empeoraba. Las conexiones residuales cambiaron eso. De repente, los modelos recibieron un atajo estable que permitió que la información fluyera sin distorsión, haciendo confiable el entrenamiento de redes profundas. Ese éxito afirmó la idea: cuando algo funciona tan bien, ya no se cuestiona. Con el tiempo, las conexiones residuales pasaron de ser una elección de diseño a considerarse infraestructura. Se asumía que eran correctas y los desarrolladores se enfocaron en otros temas: mejores mecanismos de atención, más datos y parámetros, enrutamiento experto y escalamiento legal. El flujo interno de información entre capas casi no cambió, lo cual era lógico. Las conexiones residuales seguían estables, predecibles y fáciles de entender. Hacían exactamente lo que se suponía que debían hacer. El sacrificio era sutil. La estabilidad venía a costa de la flexibilidad. La información podía pasar, pero debía atravesar un camino muy estrecho. Todo pasaba por ese único flujo residual. Esa limitación no era evidente por años. Modelos más grandes y más datos mejoraban el rendimiento, pero al enfrentar tareas de razonamiento complejas, ese camino interno se volvió un cuello de botella. No porque estuviera roto, sino porque estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente, los investigadores se preguntaron: ¿qué sucede si en vez de una sola corriente de información por estos atajos, pasan varias a la vez? Mayor comunicación interna, capacidad y flexibilidad. Así surgieron las hiperconexiones. Las hiperconexiones aumentan el flujo de datos. En lugar de un solo flujo residual, tienes múltiples flujos paralelos que interactúan entre sí. En teoría, esto parece una mejora. El modelo gana más espacio interno, más formas de combinar información y mayor capacidad para razonamientos de varios pasos. Al inicio, el entrenamiento es normal. La pérdida baja y las métricas mejoran. Nada parece mal. El problema aparece más adelante, a medida que el entrenamiento continúa y la profundidad aumenta. Esos flujos libres interactúan de forma inestable y las señales se amplifican. Los gradientes crecen más de lo esperado capa tras capa. Todo parece bien hasta que, de pronto, deja de estarlo. Las curvas de pérdida y los gradientes explotan, colapsando el entrenamiento. A veces esto sucede después de 10.000 pasos, a veces más tarde. El problema principal es que no es gradual. Un punto de control funciona, el siguiente no sirve. Ese tipo de falla es inaceptable a gran escala. Los entrenamientos grandes son costosos, lentos y difíciles de depurar. Las arquitecturas que colapsan al final del entrenamiento son arriesgadas, incluso si parecen prometedoras en experimentos pequeños o ejecuciones cortas. Por eso las hiperconexiones no se estandarizaron en los modelos de producción grandes. La idea en sí no era incorrecta, el problema era la falta de control. Al mezclarse libremente los flujos, la inestabilidad es inevitable. DeepSeek se centró en esa brecha. El nuevo método de DeepSeek se llama conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades, o conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades. El nombre suena complicado, pero la idea detrás de esto en realidad es bastante sencilla. Sin embargo, en lugar de dejar que esos flujos internos se mezclen, quieren que DeepSeek limite la mezcla en sí misma. La idea clave es simple. Los flujos deberían poder intercambiar información, pero la fuerza total de la señal debe mantenerse constante. Obligan a que las matrices que mezclan los flujos residuales sigan reglas estrictas. Cada fila suma 1, cada columna suma 1. En la práctica, la información puede redistribuirse y mezclarse,
pero no amplificarse ni atenuarse. Esto mantiene el comportamiento de identidad que hizo estables las conexiones residuales desde el inicio. La información fluye a través de la red de manera limpia. La diferencia es que ahora también puede moverse lateralmente entre flujos de manera controlada. DeepSeek aplica esta restricción usando el algoritmo Synchron, NOP, que proyecta las matrices de mezcla en un espacio geométrico específico llamado politopo de Birkhoff. Ese espacio tiene una propiedad crucial. Cuando estas matrices se multiplican a través de las capas, que es exactamente lo que sucede durante el entrenamiento profundo, el resultado permanece estable. La magnitud de la señal se mantiene limitada en lugar de desviarse con el tiempo. Por eso, conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades funciona donde los enfoques anteriores fallaron. La restricción no es ajustada ni aproximada. Su estabilidad se garantiza por las matemáticas, no por elegir hiperparámetros. Cuando se logra esa estabilidad, ampliar el flujo residual resulta práctico y no peligroso. Esta es la idea clave que DeepSeek descubrió: cómo mantener la estabilidad de las conexiones residuales tradicionales y al mismo tiempo obtener la capacidad adicional de múltiples flujos. Por eso los analistas están llamando a esto un avance sorprendente. Y esto no es solo teoría. Probaron esta arquitectura en modelos reales. Entrenaron modelos de lenguaje con 3.000 millones, 9.000 millones y 27.000 millones de parámetros usando conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades. Luego entrenaron modelos equivalentes usando hiperconexiones estándar. En 8 pruebas, los modelos conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades tuvieron mejor desempeño. Las mejoras destacaron en tareas de alto razonamiento como GSM-8K, prueba de razonamiento matemático. El modelo de 27.000 millones de parámetros subió de 467 a 538 en BBH, una prueba de razonamiento lógico. Pasó de 438 a 51 en MMLU, que evalúa conocimiento general y comprensión. La puntuación mejoró de 59 a 634. Estos no son cambios pequeños a esta escala. Saltos así importan. Esto funciona bien porque ampliar el flujo residual da al modelo más espacio interno de trabajo. No basta con añadir capas o parámetros, es necesario cambiar el flujo de información en el modelo. Esa es una dimensión diferente de escalado y complementa los métodos habituales como agregar más capacidad de cómputo o más datos. Ampliar los flujos suele tener un costo. Implica más datos en memoria, mayor presión en las GPU y entrenamiento más lento. Aquí el trabajo de ingeniería de DeepSeek es tan importante como las matemáticas. No solo plantearon una idea clara, también reconstruyeron gran parte de la pila de entrenamiento. Para hacerlo práctico, crearon núcleos personalizados de GPU usando TLang para fusionar operaciones. La GPU procesa más cada fragmento antes de devolverlo, evitando mover datos repetidamente. Eso ahorra mucho tiempo. Además, usan recálculo selectivo en vez de guardar cada activación intermedia para la retropropagación. Recalcula algunos valores durante la pasada hacia atrás, lo que reduce notablemente el uso de memoria de acceso aleatorio de video. Además de eso, superpusieron cuidadosamente la comunicación y el cálculo usando un método de programación llamado Dual Pipe, ocultando la transferencia de datos detrás del trabajo de cómputo normal. El resultado de esta optimización es impresionante. DeepSeek cuadruplicó el ancho del flujo de datos interno del modelo. Sin embargo, el tiempo de entrenamiento solo aumentó un 67%. La sobrecarga de hardware fue de 6.27%. Es un pequeño precio por aumentar 400% la capacidad interna. Esto importa porque el acceso a la memoria, más que el poder de cómputo, es uno de los principales cuellos de botella en el entrenamiento de inteligencia artificial moderna. La gente llama a esto la barrera de la memoria. DeepSeek logró superarla sin lanzar cantidades absurdas de hardware al problema. Veamos una perspectiva más amplia, ya que DeepSeek es conocido por hacer las cosas diferente. En enero de 2025 presentaron su modelo de razonamiento R1. Ese lanzamiento impactó la industria tecnológica y preocupó al mercado bursátil de Estados Unidos. R1 mostró que DeepSeek podía igualar a modelos de primer nivel como el sistema de razonamiento O1 de ChatGPT, pero a menor costo. Los analistas lo describieron como un momento Sputnik. Este nuevo artículo se lee como una continuación de esa historia. Wei Sun, analista principal en Counterpoint Research, lo calificó como una muestra de las capacidades internas de DeepSeek. Al rediseñar toda la pila de entrenamiento y combinar ideas poco convencionales con experimentación rápida, DeepSeek demuestra que las limitaciones de cómputo no los detienen. Están encontrando formas de sortearlas y hay un ángulo estratégico. DeepSeek publicó este trabajo abiertamente. No lo mantuvieron bajo llave, según Lian Yazoo, analista principal en Omdia. Esta apertura refleja una creciente confianza en el ecosistema de inteligencia artificial chino. Compartir ideas fundamentales mientras aún se ofrece un valor único a través de los modelos se está tratando como una ventaja competitiva, no como una debilidad.
Esa apertura atrae la atención de los competidores. Los analistas esperan que otros laboratorios comiencen a experimentar con arquitecturas restringidas similares una vez que una idea como esta salga a la luz. Rara vez permanece aislado por mucho tiempo. El momento en que se publicó el artículo también ha llamado la atención. ¿Se cree que DeepSeek desarrolla su próximo modelo insignia? R2. Ese modelo iba a salir en 2025, pero se retrasó. Informes indican que Liang Wenfeng, el fundador, no estaba satisfecho con su desempeño. La escasez de chips avanzados también influyó, lo que ha moldeado cada vez más la forma en que los laboratorios chinos abordan el entrenamiento. Curiosamente, el artículo no menciona a R2, pero DeepSeek sigue un patrón. Antes de lanzar R1, publicaron investigaciones fundamentales que después aparecieron en el modelo. Algunos analistas creen que conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades estará en lo próximo. Otros son más cautelosos. Weizun sugirió que quizá no exista un R2 independiente y que estas ideas podrían ser la base de un futuro modelo V4. Además, como las mejoras previas de R1 ya estaban en el sistema V3 de DeepSeek, surge la cuestión del impacto fuera de China. Alistair Bard de Business Insider señaló que las actualizaciones recientes de DeepSeek no generaron mucho revuelo en los mercados occidentales. La distribución sigue siendo clave y OpenAI y Google tienen gran ventaja en ello. Incluso el mayor avance técnico enfrenta problemas si no llega a los usuarios. Desde lo técnico, conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades es difícil de ignorar y resuelve dos problemas a la vez. Restaura la estabilidad en arquitecturas residuales amplias y lo hace de una manera lo suficientemente eficiente como para usarse a gran escala. El artículo presenta un análisis detallado de la estabilidad con mediciones de normas de gradiente y amplificación de señales en múltiples capas en hiperconexiones estándar. Con conexiones hiperconstreñidas en múltiples variedades, esos valores pueden llegar a miles, pero suelen estar cerca de 1, incluso en redes profundas. Esa es la diferencia entre un modelo que entrena bien y uno que colapsa tras 12.000 pasos. DeepSeek mostró ambos comportamientos juntos y el contraste es dramático. Y si ampliar cómo fluye la información dentro de un modelo ofrece mayores beneficios que simplemente apilar más capas. ¿Qué más pensamos que la inteligencia artificial ya resolvió y aún no es así? Escribe tus ideas en los comentarios. Me interesa saber hasta dónde crees que este cambio arquitectónico puede llegar. Si te sirvió este análisis, dale like y suscríbete para más contenido. Gracias por vernos, hasta el próximo video.